El problema de la policía en la Ciudad de México es la falta de información que sirva para operar en campo y la aplicación de métodos que no han funcionado para acabar con la delincuencia, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la capital. Comentó que no se debe esconder la realidad, por lo que reconoció que el problema de la inseguridad no se ha resuelto. Ante este panorama, anunció que su proyecto de trabajo pasa por la transformación de los cuerpos policíacos para ser más eficientes. Proponemos una reingeniería de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial para potenciar sus labores de análisis e investigación para la prevención y para que genere conocimiento operable a nuestros compañeros. Dijo que el compromiso de la Secretaría es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que se profesionalizará a los elementos de la corporación para que puedan actuar con estricto apego al respeto por los derechos humanos y darle a la ciudad la policía que merece. Nuestra única aspiración y compromiso con la sociedad es construir la mejor policía de México, la más honesta, la más eficiente y confiable, pero también la que esté mejor equipada para que pueda acompañar a todos los ciudadanos. Dijo que se dará reconocimiento a los policías a través de un programa de incentivos para promover el trabajo honesto de los elementos y se combatirán los actos de corrupción, apuntalando los mecanismos de vigilancia de la corporación. Fortaleceremos el área de asuntos internos para estrechar la coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Los actos de corrupción no terminarán en sanciones internas, sino en investigaciones a fondo que deriven en la detención de malos elementos. Con respecto a la aplicación de cinturones de paz en las marchas, el secretario señaló que se analizará cada caso para valorar si se pone en marcha el operativo, pero el objetivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es proteger en todo momento la integridad de las personas que participen en los cinturones, en las marchas y a los comerciantes. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.